Y eso creo que también todos somos conscientes de que existen. Porque nadie puede decir que no existe. Pueden gustarnos los términos que usemos o no. Algunos usan malas vibras, otros usan el título de demonio, pero llamémoslo como lo llamemos, existe. Y quería compartir un pasaje que está en Efesios 6, 11 y 12. Ahí lo... Dice así: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Ahí la palabra es clara en eso, no hay mucha explicación que darle a eso. Hoy incluso en las iglesias a veces cuesta decir el diablo, decir el enemigo, a veces es como que hasta en la oración a veces es medio difícil, no queremos meternos en ese campo, pero realmente cada uno de nosotros tenemos que animarnos a no pelear con nuestra fuerza, sino de poner al Señor delante nuestro, que es quien pelea por nosotros en esas luchas espirituales. Y yo había puesto algunas características de nuestro enemigo. Por ahí nosotros lo imaginamos como, si lo hacemos así una imagen mental rápida, como alguien con unos cuernos, con una cola roja, larga. Es la imagen que se nos viene primero, decimos, el diablo, ¿cómo es? Y ahí se nos viene eso, a veces con unos colmillos, lo dibujamos medio de película ahí. Pero no siempre el enemigo se manifiesta de esa forma. A veces el enemigo viene de forma sutil a nuestras vidas, sobre la vida de nuestros hermanos, y a veces para sacarnos la paciencia, o sacarnos de las casillas, como decimos, y ahí que reaccionemos mal y que tratemos mal a alguien, o que pensemos mal de alguien. A veces el enemigo sabe más por viejo que por diablo, dice la frase. Y ya también conoce por ahí algunas cositas que nosotros nos sacan del lugar o nos llevan a caer en alguna tentación que Él nos ponga, ¿no? Dice Ezequiel 28:17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. El enemigo viene como ángel de luz muchas veces. Pero el más hermoso. Exactamente, y no necesariamente va a salir con la cola o rugiendo o haciendo algo que nos asuste, sino que a veces busca alguna forma de meterse en nuestras vidas. Y yo había puesto otro interrogante que es, ¿qué busca el enemigo? Y el propósito del enemigo dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante, dice Juan 10:10. Amén. Él anda como un león rugiente. Y cuando preparaba esto pensaba en cómo un león ataca a sus presas. La acecha cuando está toda la manada junta, no. Espera quien se debilita un poquito y se aparta de la manada o del grupo para atacar al más débil. Y a veces hace eso con nosotros, cuando nosotros estamos débiles, cuando nosotros estamos un poco ahí decaídos, y a veces nosotros mismos nos alejamos del grupo o de la comunidad nuestra, y el enemigo aprovecha en ese tiempo cuando estamos débiles, cuando a veces nos estamos aflojando un poquito en la fe, en la oración. El enemigo hace eso en nosotros casi que sin darnos cuentas. Por eso es importante estar en comunión con los hermanos, estar en unidad con los hermanos, para no caer en esas garras del enemigo. Después, otra cosa que había puesto es de que él es un acusador también, ¿eh? Nos acusa para que nosotros nos alejemos o podamos sentirnos como que no merecemos estar cerca de Dios. Y ahí hay varios versículos que podría citar. Pero no quiero extenderme. Entonces, después puse de qué forma nos ataca. Y quería poner ejemplos rápidos para terminar y no extenderme más.
Y voy a leer dos versículos, perdón, que están en Deuteronomio, capítulo 18, del 10 al 12, que son cosas que Dios aborrece y que tienen que ver con el maligno, con el enemigo, o con el diablo, en el nombre correcto. 18. 18, 10 y 12. Dice, yo se los leo, así que no hace falta que los busquen, no se preocupen. Dice, por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agoreros, ni se mezcle en brujería, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como un medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsa de tu paso. Es Deuteronomio 18, 10 al 12. Y yo había notado algo un poquito más actual, porque por ahí hay términos medios complicados, pero había notado algunas cositas actuales, a las cuales nosotros a veces consciente o inconscientemente podríamos participar, o en algún tiempo pasamos y no las renunciamos de nuestras vidas. Y eso mismo puede ser hasta una atadura en lo espiritual. Había puesto consultar a los brujos, que estaba bastante claro en el texto, buscar el contacto con los muertos, consultar a los adivinos. En el norte le decimos los curanderos, no sé cómo le dicen, algunos dicen chamanes, ya eso es un poco más antiguo, pero consultar a un adivino, a alguien que te lea la mano. Después, hacer pactos con el diablo, que es un poco más directo, pero también pudo haber pasado en alguna vez en nuestras vidas. Practicar la magia blanca o magia negra. Participar en ritos satánicos, que eso suena como de película, pero todavía siguen pasando y se siguen haciendo. Ver películas satánicas. Y ahí es como podemos entrar en debate, pero películas de terror y esto, ¿vale o no vale? Después, jugar el juego de la copa, y otra que es más actualizada, no es tan actualizada, pero también entra en debate, que es leer el horóscopo. Confiarle nuestro futuro o lo que va a venir, o nuestra confianza, a una predicción del horóscopo. Eso también es algo que a Dios no le agrada. Usar amuletos. Hay personas que salen a la cancha a jugar al fútbol con una tirita en la pierna porque dicen que esto me trae suerte. O voy a rendir un examen, o voy a presentarme en un trabajo, voy a hacer algo con esta medallita porque estamos depositando nuestra confianza en algo que no es Dios. Y después podemos encontrar un montón de otras cosas. Pero para cerrar, quería leer un pasaje que refleja con quién estamos nosotros en esta lucha espiritual. Amén. Que es 1 de Juan 1:9. Cuando nos pasa esto, que pudimos haber accedido a estas cosas, si nosotros tuvimos contacto con estas cosas, es un pasaje conocido. Dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando el enemigo nos acuse o nos aceche de alguna forma con cosas que hicimos en el pasado, o que nos costó a veces, o lo renunciamos o no lo renunciamos, sabemos de que Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y el último pasaje, para cerrar, es 2 de Corintios 4 y 5. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Señor. Nuestras armas son poderosas en Dios. Amén. Y no importa qué traiga el enemigo a nuestras vidas o quiera atacar en nuestras vidas, sino que podemos confiar en el que ese Dios está con nosotros y Él es quien pelea con nosotros. Traté de hacerlo como resumido en 15 minutos, llegamos, creo, justo. Pero si quería que nos quedemos con algo, era con esto, que nuestra
No importa lo que haga el enemigo en nuestras vidas, en el día a día, en estas semanas densas, pesadas, difíciles, en el país, con conflictos que tenemos hoy, ya sea por la ley del aborto, o sea en lo económico, en los conflictos de si salen cosas, no salen cosas, el enemigo puede desanimarnos, puede tratar de frenarnos, pero nuestras armas son poderosas en Dios y nuestra lucha es en lo espiritual. Cuando nosotros estamos ahí complicados con Mego en las cosas que estamos viviendo, pasando, nuestra arma más fuerte es confiar en Dios. Y ese Dios, o ese Señor Jesús, decidió darnos una esperanza, una paz, perdón, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, cuando tengamos ese conflicto, esas situaciones difíciles, confiemos en ese Dios que nos da esa paz. Amén. Amén. Muy bien. Me gusta, quiero agregar una cosita a lo que Alejandro decía, y es que él se basó en Efesios, la carta a los Efesios, es una carta que se escribe para la iglesia. Cuando se estudia la palabra, hay pasajes que son como cartas de amor individuales, las puedo tomar todo para mí, pero el libro de Efesios está todo escrito en plural. ¿Sí? No es para mí. Yo no soy la iglesia, yo soy, una vez una hermana predicaba, yo soy un ladrillo de la iglesia. Todos nosotros somos iglesia. Y acá cuando dice, por último, el último consejo que le da toda la iglesia es vestíos, ¿no?, de la armadura. Yo creo que es algo que se potencia cuando estamos como iglesia. Al orar 2 o 3, como estamos haciendo ahora, en el nombre del Señor, estamos revistiéndonos de la buena armadura. No podemos salir a luchar solos. La iglesia sale a luchar, porque para la iglesia está la promesa. Ni las puertas del infierno van a poder contra la iglesia, no contra Marisa, no contra Alejandro, María, contra la iglesia. Y por eso es que es tan importante unirnos, para que las promesas que son sí, amén, las veamos realidad, ¿sí? Y el hermano Jonathan nos pedía por bienestar, porque esos planes que si él buscó a Dios, Dios se los puso en su mente y en su corazón, se realicen. Y para que se realicen, como dijo Alejandro, lo vamos primero a luchar en el mundo espiritual, después va a bajar todo. En el mundo espiritual los luchamos diciendo las armas con las que militamos no son carnales, no son de economía, son poderosas en Dios, y es la oración y la palabra. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Alejandro. Preciosa palabra de fe. Amén. Amén.